4 años habrá más personas con empleo o más personas desempleadas. Tu voto consciente e informado sí cuenta. Ora, escucha y vota. Ilumina FM. Únete a nuestra comunidad en TikTok. Encuéntranos como Ilumina FM. Vamos al aire en 3, 2, 1. Resaltamos lo mejor de Guatemala. Promovemos el análisis y la opinión. ¡Vamos, Guate! Un podcast live en donde los valores y principios no son negociables. Bueno, querida audiencia, bienvenidos a un programa más de Vamos Guate y la campaña Mejor Voto. ¿Cómo votamos mejor, mi querido Luis Fernando Gálvez? Buena tarde. Buena tarde, Eduardo, de forma consciente e informada, puro anuncio. Sí, ¿Cómo votamos? No, sí. Buenísimo, pues para nosotros es un privilegio tenerlos a ustedes en sintonía de la 98.1 FM Ilumina. Muchísimas gracias a toda la gente linda que se está ya conectando en las redes sociales por medio de la página de Vamos Guate e Ilumina en la de 98.1. Recuerde que si usted busca la 98.1, el 1 es en letras. Sí, así es. Y en esta edición especial lo estamos haciendo los días martes y jueves, Eduardo, donde estamos entrevistando a los diferentes candidatos a la presidencia y a otros cargos públicos que han aceptado la invitación a venir a este programa y donde estamos tratando de conocerlos y que usted al final tenga un voto consciente e informado también. Así es, y algo que es bien importante es que nosotros siempre debemos de pensar bien y orar. Son dos cosas que hay que utilizar para poder votar de una forma consciente. Sí, de hecho las redes sociales, si usted quiere participar, estamos en Vamos Guate y en Ilumina a través de Facebook. También usted puede buscarnos en Vamos Guate TV en Instagram y en Twitter. Y tal vez solo para contar la dinámica, Eduardo, hemos tenido ya los invitados que han aceptado venir y tenemos una serie de preguntas que las lanzamos en el siguiente bloque, siempre y cuando estén enmarcadas en el cuadro del respeto y que sean preguntas directas hacia los candidatos. Así es, y posteriormente en el último segmento tenemos una sorpresa para el candidato y la famosa tómbola. Así es. ¿Verdad? Así que todas las personas que ya están ahí conectadas el día de hoy, que son bastantes, les agradecemos por estar ya pendientes de esta entrevista que hoy será con el candidato del Partido Prosperidad Ciudadana, el señor Carlos Pineda. Carlos Pineda, así es. Él no es nuevo en esta tribuna. Ya estuvo acá contando un poco de su experiencia cuando pasó por un tiempo el IOTA y él tuvo pues ahí el corazón de poder ayudar a mucha gente en la región del área de Puerto Barrios y toda esa área de ahí. Y así es como él estuvo con anterioridad en este programa hablando de ese tema específicamente. Así para es. que no lo vayan a confundir, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Sí, de hecho, todas las entrevistas generan una serie de particularidades y esperamos que hoy pues usted pueda escuchar de primera mano la información que sea relevante, creo, Eduardo. Lo que más nos interesa es conocer la propuesta del candidato y creo que nos encantaría que usted, como un ciudadano responsable e informado, hoy tenga la oportunidad de tener información de primera mano para uno de los candidatos que si usted le da su voto, pues sabrá lo que le espera a usted luego de un ejercicio de la presidencia por 4 años. Bueno, y no se vaya a perder un programa final, no tenemos la fecha exacta, donde vamos a hacer un resumen de todas las entrevistas. Vamos a platicar de lo que los candidatos nos dejaron, qué cosas pues simpáticas pudieron haber pasado, pero sobre todo que usted sea un ciudadano responsable y también puede compartir esto. Usted lo puede compartir ya que en la página de Facebook de Vamos Guate e Ilumina 98.1 usted va a poder compartir esto. Y también queremos agradecer a todos los tuiteros y todos los tiktokeros y también que hacen memes, que han utilizado este programa para mandar el mensaje de lo que han dicho los candidatos que han estado acá. También quiero agradecer a la gente que realmente se preocupa por hacer preguntas, ¿no? O sea, preguntas que realmente puedan sacarnos
dudas. No, yo creo que el ataque y todo eso ya lo sabemos. Para eso mejor hagamos un circo romano y les demos una espada a todos y que se maten adentro, ¿verdad? O sea, esa no es nuestra intención en el programa de Vamos Guate y menos esta campaña de Mejor Voto. De hecho, también el candidato que hoy tendremos, Eduardo, como lo hemos tenido nosotros, también cada uno genera pasiones, ¿verdad? El candidato de hoy genera pasiones y creo que algunas cosas que tal vez algunas preguntas que mucha gente hace, seguro ya las ha tocado en otros medios. Entonces, no sé qué tan relevante será volver a preguntar algunas cosas para que usted en sus preguntas se enfoque en lo que verdaderamente nos interesa. Lo que nos interesa a todos como ciudadanos y por qué vamos a votar o por qué dejaríamos de votar, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a votar yo por él o por qué sí voy a votar por él? Bueno, ¿alguna noticia de actualidad? Bueno, todavía pendiente la candidatura del señor Arzú, que todavía no hay una definición. Eso es uno de los candidatos que todavía están en suspenso, Eduardo. A ver, vamos a hacer una pregunta al público para que nos escriban. ¿Usted desearía escuchar a Roberto Arzú en esta tribuna a pesar de que no se ha inscrito como candidato a la presidencia? No estoy diciendo que lo va a traer, solo estamos diciendo, ¿a usted le gustaría, le llamaría la atención que tuviéramos aquí a Roberto Arzú a pesar de que no se ha inscrito como candidato a la presidencia? Ok. Y si dicen que sí, se le invitaría. ¿Perdón? Si dicen que sí, pues... se le invita, claro. Okay. Solo hay que ver lo de la agenda, ¿verdad? Porque la agenda está ya bastante ocupada. Así es. Son demasiados candidatos. Son realmente. 23, Eduardo. 22, sí. Creo yo, 23. ¿Cuántas semanas tenemos de programa? Son 3 meses, creo que son... que son como... 8. No, serían... 8 por 3, 20... 16. Aproximadamente. 16. Sí. No da chance. Y encima de todo hay gente que quiere escuchar a los candidatos a la alcaldía de Ciudad Capital, Mixco, Villanueva, Santa Catarina Pinula, ¿verdad? Están ansiosos con eso. Y que también, Eduardo, posiblemente no nos dé tiempo de entrevistar a todos, pero estamos entrevistando conforme los candidatos van aceptando las invitaciones de las fechas que les estamos programando. Así es. Bueno, y tenemos una sorpresa para el siguiente martes. No se lo pierda, tenemos una sorpresa, no es tanto del candidato, sino que algo del programa y la producción, tenemos una sorpresa para usted, no se lo debe de perder. Pero bueno, estamos aquí para entrevistar al candidato de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos ya con el invitado aquí en Vamos Guate, Mejor Voto. En 4 años podríamos avanzar o retroceder. Tu voto consciente e informado sí cuenta. Ora, escucha y vota. Ilumina FM. ¿Conoces el plan de gobierno de tu candidato favorito? Para votar te tienes que informar. Sintoniza Vamos Guate y conoce a los binomios presidenciales, planes de gobierno y mucho más. Martes y jueves, 5:30 de la tarde, solo por Ilumina FM. A las 21 horas tenemos una cita cerca de Dios por Ilumina FM. No faltes. ¿Qué significa el color de las boletas? En tu mesa de votación deben entregarte 5 papeletas. La papeleta amarilla es para la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. La papeleta rosada es para la elección de alcalde y corporación municipal. La papeleta celeste es para la elección de diputados al Congreso de la República por distrito electoral. La papeleta verde es para la elección de diputados al Congreso de la República por lista nacional. Y la papeleta blanca es para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Ilumina FM. Escucha de nuevo este podcast live. Búscanos como Vamos Guate Podcast en tu plataforma de streaming favorita. Continuamos con Mejor Voto, en donde conocemos el plan de gobierno de los candidatos que aspiran a un cargo público en Vamos Guate. Antes de tomar cualquier decisión, es importante informarse.
Luego de 4 años, el momento de elegir se acerca. En Vamos Guate, mejor voto. Consciente e informado. Nuestro invitado en el programa de hoy es candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana. Es abogado y empresario. Además, posee una maestría en política otorgada por Universidad Panamericana. Recibamos a Carlos Pineda y conozcamos sus propuestas en el segmento Mejor Voto, consciente e informado. Bueno, ya estamos aquí al aire y como lo hemos dicho ya, estamos en este programa de Mejor Voto, donde estamos hoy con el entrevistado el día de hoy, el señor Carlos Pineda. En la introducción anterior tenemos ahí que nos va a ayudar a poder empezar la entrevista del día de hoy. Tenemos una presentación, pero tal vez nos gustaría escuchar un poquito, Carlos, que usted pudiera presentarnos, creo que su récord académico también, para que pueda ayudarnos a la audiencia, para que tengan claro el perfil de Carlos Pineda. Bueno, gracias. Un saludo a toda la audiencia. Ahí estaba escuchando que me pusieron que estudié en la Panamericana algo de política, ¿no es cierto? Yo nunca tuve interés en la política y no he estudiado política. Yo estoy licenciado en Administración de Empresas, tampoco soy abogado. Soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Rafael Andívar. Ese es mi título que tengo colgado ahí en la oficina. Que lo mandé a hacer muy grande porque me costó mucho sacarlo, pero ahí lo tengo. Buenísimo. Excelente, gracias, Carlos. Iniciando la entrevista del día de hoy, uno de los puntos que vemos en el Plan Pineda de Prosperidad Ciudadano habla un tema que a mí me llamó mucho la atención, y es que este no es un plan de gobierno. Así inicia diciendo este documento. ¿Podría explicarnos un poquito para las personas que posiblemente ya se introdujeron a buscar la información del Plan Pineda y qué significa esto? Que esto no es un plan de gobierno, este plan. Lo que pasa es que todo mundo habla de plan de gobierno, plan de trabajo, y al final los planes de gobierno son de los partidos políticos. Y los partidos políticos sirven para hacer bancadas en el Congreso después de una postulación. En el caso del presidente, se independiza del partido político. De hecho, tiene que renunciar por ley, porque la Constitución reza que el presidente no debe favorecer partido político alguno, y porque él representa la unidad del país. Desafortunadamente no funciona así en la práctica, porque siempre queda un partido oficial, un partido de gobierno. Eso va a cambiar en el siguiente gobierno donde yo esté, porque yo sí voy a cumplir la ley. Para eso me están contratando los guatemaltecos. Y las leyes están bien enmarcadas, bien definidas para alcanzar el éxito de este país. Es bien bonita la ley. Algunos cambios, ajustes en cuanto a que muy empoderados o mucho poder de parte del Congreso es lo único que yo le cambiaría. Pero de ahí para allá, la ley, la Constitución la hicieron grupos de izquierda, grupos de derecha, empresarios, sindicatos. Entonces, la ley es un marco jurídico en base a todas las necesidades de ese momento del país, que veníamos en un conflicto armado con presidentes del ejército, y pues ese fue el tema de hacer una constitución como la que tenemos vigente actualmente. Y mientras esta siga en vigencia, pues mi deber como presidente es cumplirla y hacer que la cumplan. Y si logramos ese objetivo, creo que el país se va a desarrollar solo. Buenísimo. En el Plan Pineda también podemos ver que dice que usted entiende que la improvisación y las ocurrencias de los políticos han llevado a comprometer las finanzas del Estado. Correcto. Cuando usted toma la decisión de dar el paso a candidato a la presidencia, ¿cómo conformó a ese equipo para planificar y no llegar a ser lo que dice usted que los demás partidos los demás gobiernos han hecho? Igual que cualquier cosa que te metas a hacer en la vida, tú te tienes que preparar. Y cuando yo decidí querer ser piloto, yo estudié para ser piloto, y yo desayunaba, almorzaba y cenaba aviones. Yo hablaba, ese era mi tema. Me metí a querer ser presidente y me toca actuar como tal y prepararme para lo mismo. Me di cuenta que los políticos, que yo todavía no me considero un político, yo soy un candidato optando a un cargo público. Los políticos empiezan a comportarse según la gente quiere que se comporten, o a ofrecer lo que la gente quiere que les ofrezcan. Y eso no funciona así.
Por eso es que estamos mal. Por ejemplo, la gente quería que le regalaran Mi Familia Progresa, algo que fue nefasto para el país. Se ayudó a una gente, pero había mucha corrupción en la ayuda. ¿Y qué pasa? Entonces la gente se acostumbró a no trabajar. Y hay lugares donde ya no trabajó la gente y cuando se les quitó la ayuda, ¿qué van a hacer? Más pobreza, creo eso. Entonces, resulta que agarran dinero de las partidas más importantes para lo que se les ocurrió. Y eso dio como resultado en el año 2012, 11-12, último gobierno de la UNE, de Álvaro Colón, y primer gobierno del Patriota, de que nos tocó prestar al exterior dinero para poder cubrir los gastos de pago de salarios de maestros y de salud pública. O sea, el dinero es limitado y por eso es que yo me basé en hacer una estrategia global del gasto y poder priorizar y gastar lo que tienes que gastar, como en tu casa. Tú, antes de ir a pasear, a comer a un restaurante, primero tienes que cubrir y pagar la luz y el agua, pues, o sea, no puedes agarrar el dinero y hacerlo fiesta. Cabalmente usted menciona que esto se llama Estrategia Global de Gastos del Estado. Correcto. Ahí va. Entonces le vamos a meter más dinero a salud, más dinero a educación, más dinero a seguridad para poder tener, y lo importantísimo de todo, analizando la contabilidad del Estado durante 20 años, porque hicimos un análisis de 20 años, nos dimos cuenta dónde hay que cerrarle la puerta a la corrupción. ¿Dónde están esas fugas de capital? ¿Dónde están? Bueno, mira, en la corrupción hay, lo más grande es en por uno, porque si no hablamos todo el día acá. Obras públicas. Es la caja chica del Congreso, de los diputados, de los ministros, gobernadores, alcaldes. Los CODES, por ejemplo, el dinero de los CODES también ahí. El adelanto a una obra que es el 20% del valor, que es un montón de dinero, es el 20% del 100%. Eso yo no lo voy a dar ya. El que quiera hacer una obra tiene que tener la capacidad de realizarla. Y para eso, yo quiero este tramo carretero y aquí está mi fianza, ¿vale? Sí, aquí está mi fianza porque el banco me la dio, una institución financiera privada me la dio, porque yo hipotequé mi casa o porque tengo credibilidad. Entonces, eso no pasa en la iniciativa privada. 40% ahora, antes eran imprevistos, ahora le están llamando gastos administrativos. Es que no hay que hacer ¿En algún ministerio en especial? El Ministerio de Comunicaciones. Ok. Entonces, gastos administrativos 40, ya lleva un porcentaje muy bajo de lo que realmente estaba destinado para hacerlo. Entonces, nosotros le queremos cerrar las puertas a la corrupción porque tenemos la solvencia moral para hacerlo, moral y económica. Está hablando que digamos que de 115 mil millones que es el presupuesto, ¿qué porcentaje, según su estimación, sería que se va en corrupción? Por lo menos unos 40 mil millones. Ok. Ahora esto me lleva a la pregunta siguiente. Estaba revisando, la página indica que si hay un acto de corrupción, entonces uno tiene que meter sus datos, DPI, nombre, dirección de correo electrónico para que le den seguimiento. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Carlos. En su plan usted coloca una comisión anticorrupción. ¿Qué diferencia tendría de lo que ya hay a lo que usted propone? Mira, no hay mucha diferencia. Bueno, la diferencia es el presidente. Yo siempre digo que cuando la cabeza es sana, el cuerpo es sano. Pero si tenemos un presidente corrupto, no estoy hablando de nadie en particular, no que es, si te tuviera o se tiene o se ha tenido un presidente corrupto, no puedes esperar tú que los demás trabajen sin hacer corrupción, porque la corrupción es vertical. Ustedes saben que la corrupción es vertical. En el Ministerio de Gobernación, los policías son corruptos porque los comisarios les exigen cuota, al comisario le exige el director, al director le exige el viceministro le exige el ministro y no sé hasta dónde llega. Cuando hablamos de la gestión pública, usted que viene de la iniciativa privada, pues entiende que hay que ver indicadores, rentabilidad. Correcto. Y ¿cómo usted se empezó o si se ha preparado para la gestión pública? Porque al decir que alguien no es político, significa que no tiene tanto el conocimiento de la gestión pública. No, ¿Cómo se empezó estás confundiendo el término de político con... El político actual, en su practicidad o en lo práctico, es una persona que actúa de una forma, pero está pensando otra cosa. Se leen las 48 reglas o leyes del poder
se leen el arte de la guerra, Maquiavelo. Eso es ser político. Ser político o negociador es decirle, mira, yo necesito que me apruebes esta obra, pero te voy a dar esta por acá, te voy a dar... Para eso no está hecho el Estado. No está definido así. Tú, para ser presidente, necesitas dos cosas. Conocer la organización legal del Estado y la interacción entre los órganos o autónomos, municipales, etcétera, y entender el presupuesto y el gasto. Porque el presidente, al final en la Constitución, artículo 183, dice que, y es lo que a él lo hace ser presidente, le dice que el presidente administra la hacienda pública. La hacienda pública se compone precisamente de la recaudación fiscal, el presupuesto y el gasto. Entonces, manejando esas dos cositas, y por eso que yo me preparé mucho en ese tema. Y dudo que los candidatos que están ahorita lo hayan hecho, ¿viste? Porque no estudian, no se preparan. Entonces, creo que podemos ir a hacer la diferencia. Algo que me llama la atención, seguramente. Algo que me llama también la atención del plan Pineda es que habla sobre una Guatemala que tenga igualdad de oportunidades. Eso para algunos sectores suena un poco tenebroso, ¿verdad? O sea, tener las igualdades. ¿Cómo lo ve Carlos Pineda? ¿Cuál es esa igualdad que habla y qué oportunidades habla? Bueno, mira, en Guatemala las familias, te voy a decir, si lo quieres llamar así, acomodadas, se han conformado con mantener su status quo y mantener una estabilidad de país que gracias a Dios le hemos tenido. Ahí, entre lo mal que nos ha ido, hemos tenido esa estabilidad económica, por ejemplo, porque la han sabido manejar. Pero nunca hablamos de crecimiento. Y el problema es que estamos creciendo solo en población. Y al crecer en población y no hay infraestructura y demás índices económicos, lo que creamos es que es una brecha enorme porque hay menos oportunidades para los nuevos guatemaltecos. Los jóvenes crecen, se casan y forman sus familias. Mi padre tuvo oportunidades más que yo. Tuve más oportunidades que mis hijos y mis hijos ahora tienen cada vez menos oportunidades. Mis nietos van a tener menos oportunidades. Entonces nosotros tenemos que planear un crecimiento estratégico paralelo al crecimiento de la población. Por eso es cuando yo digo que tenemos que igualar esa brecha, tenemos que tener más empresas para que haya más oferta de bienes y servicios y necesitamos nuevos emprendedores. Tenemos que industrializar el país para empezar a producir mucho de lo que importamos y poder tener más riqueza, cerrar más nuestra economía a una globalización, porque el problema del capitalismo, aunque yo sí creo en el mercado libre, pero realmente libre, el problema del capitalismo es que el grande se come al chico. Eso siempre ha pasado y eso es a nivel mundial, no me lo estoy inventando. Entonces, cuando yo hablo de igualdad de oportunidades, me refiero a que si yo tuve acceso, yo pude crecer porque yo tuve acceso al capital. No importa la tasa de interés, pero yo llegué al banco y mi papá me sirvió de fiador o pude hipotecar algunos vehículos o algunos inmuebles y yo tuve mi crédito para poner mi primer negocio. Por ahí lo conté en un TikTok. Eso me dio para seguir creciendo. Y así, después de 30 años, pues es que llego acá donde estoy. Entonces... ¿Ustedes son de Puerto de Isabel? Nosotros, nacimos originarios, somos de Zacapa. Nos mudamos después del terremoto, yo estaba muy pequeño. Nos mudamos para Puerto Barrios, específicamente para Puerto Santo Tomás de Castilla. Y a los 12 años o 13 años que me tocó entrar a primero básico buscando una mejor preparación, me mandan acá para Guatemala al Colegio Inglés Americano que está aquí en Vista Hermosa. Y después me metí a la Marroquín a estudiar un cachito. Bueno, la historia es larga, por ahí está contada en algún podcast. Yo quería mi carro, mi papá siempre nos motivó a que nos ganáramos la vida, nunca nos dejó la cosa muy fácil, sino que tenía razón, ¿verdad? Ahora, si nos cuesta algo, lo vamos a cuidar. Entonces, fui a los Estados Unidos, estuve por allá un tiempo, luego regresé a estudiar a la Landívar y pues ya aquí me quedé, me casé y aquí empecé mi vida. En Guatemala estoy hasta la fecha. Buenísimo. Bueno, querida audiencia, recordamos que la vía de comunicación a cabina es el 3043-8888. 3043-8888. Nos puede mandar sus mensajes también vía Facebook. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos con Carlos Pineda.
Muchos te ponen música para el body, nosotros para el alma. Ilumina FM, Fresh Sounds. En 4 años, la deuda externa podría disminuir o incrementar. Tu voto consciente e informado sí cuenta. Ora, escucha y vota. Ilumina FM. Conozcamos en minutos lo mejor de Guate. Personas, organizaciones, movimientos que promueven valores y levantan en alto la bandera de nuestro país. Esto es lo mejor de Guate. En esta edición te cuento que las guatemaltecas Evelyn Lorena y María Telón se unen en el cine para representar al país en los Estados Unidos. Y es que se aproxima el Festival Latino en Filadelfia, donde la actriz María Telón se une a la directora Evelyn Lorena para representar un largometraje titulado Gabriela, una historia de una joven guatemalteca que sueña con unirse a un equipo de natación en los Estados Unidos. Tus opiniones son bienvenidas en cabina. Envíanos tu opinión y comentarios con tu nombre vía nota de voz al WhatsApp 3043-8888 de Ilumina FM. Continuamos con Mejor Voto, en donde conocemos el plan de gobierno de los candidatos que aspiran a un cargo público en Vamos Guate. Bueno, querida audiencia, bienvenidos. Usted nos está comenzando a sintonizar por la 98.1 FM Ilumina. Y si usted nos está viendo vía internet en el Facebook Live, también queremos pedirle disculpas. Hemos tenido un poquito de problemas con la señal de internet. Pero recuerde que todo el programa se está grabando y usted a las 7:15, 7:20 en punto, usted ya puede ver el programa completito para que usted también lo pueda compartir. Las redes sociales, también usted puede comunicarse o al 3043-8888. Hoy estamos con el candidato a la presidencia, Carlos Pineda. Así es, si usted quiere dejar sus preguntas, 3043-8888, como bien lo dice Eduardo. Estaba haciendo una pregunta, Carlos, hace un momento. Cuando usted, la primera vez que ingresa al tema político, nunca ha sido funcionario público ni ha tenido un cargo público. ¿Cómo ha sido esta lucha? ¿Se la imaginó así? Obviamente uno sabe que si se va a meter a la política sabe que va a recibir de todo. ¿Se la imaginaba así? No, mira, sí decían que la política es sucia, eso lo comentaban todos, pero nadie me había dicho qué tan sucia. El problema es que en Guatemala los políticos regularmente todos se ponen de acuerdo. Si quedas tú, me dejas administrar esto, si quedo yo, te dejo administrar esto, y así están. Como yo vengo y no hago componendas con nadie, entonces todos contra mí. Entonces tengo ataques de izquierda, tengo ataques de derecha corrupta, tengo ataques de 29 partidos más, y encima de eso, que muchos que están hasta abajo andan buscando usar mi popularidad para poderse montar al barco. Y ese es algo bien difícil bueno, yo ya lo superé. Mi problema serio es mi familia. O sea, llego a la casa, mira papá lo que están diciendo, mira papá lo que están haciendo. Entonces, porque pues obviamente los patojos o mi esposa, por ejemplo, nunca se pensaron estar en una situación de eso. Mi madre hoy anda en Houston haciéndose un chequeo porque tiene unos problemas de nervioso que aquí no le pudieron ver, precisamente porque yo me metí a política, ¿verdad? Eso es lo más triste, que hacer sufrir a tu familia. A mí pues obviamente ya estoy entendiendo cómo funcionan los ataques y las mentiras, las calumnias. Ahorita eso es lo más difícil de todo, las mentiras y las calumnias. Yo no sé cómo hay gente que se presta, que a conciencia sabe que está mintiendo y empiezan a mentir. Yo no puedo mentir. ¿Hay alguna mentira que hayan dicho de usted que usted dice esto es absolutamente falso? Mira, por ejemplo, ninguno de mis ataques de campaña negra, ninguno te ha mostrado una prueba. O sea, nunca han sacado una foto conmigo con Jimmy Morales, una foto conmigo con Yamatei. O
sea, hay un encuentro por ahí que es una asociación cristiana en Zacapa que le conté que yo estoy en la mesa y llega él a saludar así, habla con mi papá un minuto y pues eso no es tener una asociación con el presidente, a pesar que en ese momento era el presidente electo y tampoco estaba tan mal visto como ahora. Entonces nadie, o sea, yo no tengo vínculos con el narcotráfico, es más, yo no conozco la droga, detesto la droga, odio a los narcotraficantes, en serio, les tengo tirria porque ellos, yo quiero comprar un terreno y ellos llegan a comprarlo más caro y lo pueden hacer. Entonces ya uno no puede competir contra eso, ¿no? Luego, no soy familia de Marjorie Chacón Rosell. O sea, eso no tiene ningún sentido que yo pueda ser familia de ella, porque ella tiene su segundo apellido, el segundo apellido de mi papá. O sea, eso no tiene sentido, pues es que me da risa. ¿Qué más dicen? Que soy autoritario, tampoco es cierto. O sea, simplemente no soy títere de nadie y si me tocan la cara voy a responder. Pero yo no es que sea una mala persona, al contrario, soy una buena persona. Es más, soy un héroe. ¿Por qué? Porque me he entregado por otros. He entregado mi vida por otros y como cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede ser héroe en Guatemala. Y necesitamos más héroes en Guatemala. Necesitamos más héroes en la administración pública, alguien que viva por el prójimo. Creo mucho y me he recomendado tanto, no me olvido de la viuda, del huérfano y de los ancianos, ¿verdad? O sea, las personas que necesitan nuestro apoyo, la misma Constitución nos obliga a dárselos. Ok, gracias. Y yo creo que si usted quiere conocer un poquito más sobre lo que habla Carlos Pineda de héroe, puede ver el programa de Vamos Guate hace 1 año y medio atrás, donde se habló específicamente del tipo de acciones que él hacía. Pero hablando de esto, Carlos, usted mencionó algo que me llamó mucho la atención cuando dijo debemos de industrializar y debemos de llevar la industria fuera. ¿Qué piensa Carlos Pineda con la descentralización? Precisamente en eso me baso. Mira, ¿por qué no existe la descentralización? La Constitución clarísima dice que la administración del Estado, el Estado debe ser descentralizada sistemáticamente. O sea, de a poco, ¿no? ¿Y por qué en Guatemala no ha pasado eso? Y entonces empecé a analizar cómo empezar la descentralización. Y también dice en el Código Municipal que la corporación municipal es la única que gobierna en su territorio y la población que está dentro de él. O sea, realmente el presidente no gobierna. Pues el presidente solo administra la hacienda pública. Eso es todo lo que hace el presidente. Y el presidente tampoco debe actuar ocurrentemente. Ahí están establecidos los procesos. Si no, me voy preso. ¿Sabes cuál es la diferencia en que la administración pública, los errores son cárcel? Y en la privada, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a descentralizar primeramente la educación. ¿Por qué? Pero descentralizar significa darles también el presupuesto y el dinero del Estado que se invierte en ese municipio o en esa escuela. ¿Por qué no lo sueltan? Porque ellos quieren reservarse los negocios. Ese es el problema, que el ministro se quiere reservar con el presidente los negocios, las compras de útiles, o lo que fuera, ¿no? O sea, en todo roban. O sea, ¿por qué roban los políticos? Yo me pongo a pensar, bueno, un presidente gana más de 100,000 quetzales. Un diputado gana 23,000 quetzales, más dietas, esto, y ajustan como 36,000 quetzales. Yo digo, ¿por qué roba un ministro? ¿Por qué roba a la gente? Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen muchos compromisos porque son políticos y ellos pagan campañas políticas carísimas. Y si tienen 4 veces de postularse para presidente, imagínate los compromisos que tienen. Si tienen 2, si tienen 1, siempre ellos tienen compromisos que cubrir porque ellos reciben dinero para su campaña política. Por eso es que yo me propuse hacer una campaña política diferente. Dije yo, que Dios me lleve donde me lleve, pero no le voy a hacer, no necesito financiamiento. ¿Usted financia su propia campaña? Así es, pero financio mi campaña presidencial, no financio la del partido. Ahí es donde ha habido una confusión. Okay. Porque el otro día una presentadora me pregunta, es que es muy poquito. Y yo me puse a pensar, ¿a qué se estaba refiriendo realmente? Ok, perfecto, ya sé. El partido político tiene como techo para gastar 35 millones de quetzales. Entonces, ahí incluye todo. Si los candidatos locales, ellos están haciendo mítines, ellos están haciendo publicidad, ellos están reuniéndose, yo no sé nada de eso, yo no pago eso. Eso lo paga cada quien y lo reporta al partido. Ese es parte del techo de gasto del partido. ¿Yo en qué voy a gastar mi dinero? En traslados, en mis hoteles, en mis visitas. No estoy poniendo vallas publicitarias, aunque ya tengo un montón. Acaban de mandarme, tengo 16 vallas y yo no tengo ni una.
En Chiquimula me mandan y tengo 4 vallas, no tengo. En Retauleo, o sea, la gente me está apoyando. Y de repente me dicen, mira, te voy a poner una valla en mi terreno, acá, en la finca, etc. Entonces, ¿yo qué gasto mi campaña? En los viajes en helicóptero, por ejemplo, que yo lo tengo, no lo tengo que pagar, no tengo que alquilarlo. En los viajes en el avión, hoy vine en el avión me fui a Malacatán ayer, luego subí a San Marcos y hoy regresé de San Marcos. El avión ahí está a mi disposición de hace muchos años, no de ahorita. Ok. Algo que me llama la atención tocando el tema de educación es que usted va a promover una legislación para establecer la obligatoria, perdón por la voz, pero va a obligar que todos los niños vayan a primaria y a secundaria, pero desde el punto de vista legal. Sí. Y también solo le podría sumar a esto el horario de las 4 de la tarde. Yo para el horario no necesito ley. Uh-huh. Para que sea obligatoria la educación en Guatemala, sí se necesita una ley y el Congreso la tendrá que pasar. Yo, como presidente, la puedo formular la iniciativa de ley. Entonces, yo me basé en mi plan de educación en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, las escuelas son municipales, su jornada es hasta las 4 de la tarde, ahí desayunan y ahí almuerzan y reciben, y no llevan tareas a su casa, ahí reciben arte, cultura, deporte. Por eso es que los equipos de fútbol o de béisbol, lo que sea, salen desde las escuelas, ¿verdad? Y ellos predominan porque están desde pequeños enseñándoles. Entonces, allá en los Estados Unidos la educación es obligatoria. Allá miran a un niño en la calle o a un joven edad escolar y lo llevan a la escuela. Lo van a meter a la escuela, ¿verdad? La policía. Acá no. Acá nuestros jóvenes, por eso los miras trabajando, ayudándole al papá, porque no es obligatoria. Pero eso es algo que hay que cambiarlo. Los niños están para prepararse. Tú puedes dividir a la población en 3 segmentos. Los que están en preparación, que son niños y jóvenes. Los que están en edad productiva, que son jóvenes adultos. Y los que están en situación de retiro. Entonces, a todos los segmentos hay un segmento en la Constitución que tenemos que apoyar. Y si vamos a preparar a nuestros hijos, lo vamos a hacer bien. Por eso. También hay algo que usted quiere fomentar, el deporte, y eso es utilizando también el dinero del Ministerio de Cultura y Deportes. Esto me sonó pues algo que no había visto yo en una propuesta. O sea, utilizar el dinero del Ministerio de Cultura y Deportes para ampliar en escuelas o en facilidades para que los niños y jóvenes se recrean del deporte. En el análisis que te dije de la contabilidad de los 20 años, el Ministerio de Deportes, toda es corrupción. O sea, es increíble. Por eso no tenemos buenos deportistas en Guatemala, porque no le apostamos a los deportistas. En vez de ayudarlos, ellos se lo roban en un montón de cosas. Entonces, nosotros vamos a aprovechar bien el dinero. Es lo que les vengo diciendo. Esa es la estrategia global de gasto. Y nosotros, para poder hacer campos alrededor de la escuela, hay que hacer muchas ampliaciones y remozamientos de la escuela, pues podemos utilizar para deportes el dinero de deportes, para contratar a los maestros de educación física y a los técnicos, entrenadores o lo que sea, depende, porque la Junta de Padres de Familia va a decidir qué deporte dar en su... Regularmente va a ser fútbol, ¿verdad? Pero... sí, si cambiaran el deporte. Pero bueno, eso va a ser fútbol y va a ser... Pero no anda ofreciendo ir al Mundial. Fíjate que estuve analizando ese tema, porque todo pienso. Y estuve analizando si podemos ir, y creo que tenemos una buena oportunidad esta vez. Sí, ahorita el candidato que lo ofrezca tiene una gran posibilidad de pegarle, vato. De que vaya. ¿Por qué? Porque ya hay 2 o 3 países que ya están clasificados automáticamente, que no van a reñir por clasificar. Entonces es una buena oportunidad. Pero no sé si estamos preparados para ir al Mundial. No sé si vamos a ir a hacer un buen papel ahorita. Ok, bueno. Tenemos preguntas de la audiencia y aquí vamos. No sé si usted ya tiene preguntas por ahí. Sí, hay una pregunta respecto a... Un usuario nos pregunta respecto a si usted llega a la presidencia, ¿qué haría con las AAS? Fíjate que el problema es que es una propuesta que hizo Alejandro Yamatei. Uh-huh. Y si yo digo que la quito, entonces me van a decir, sos Alejandro Yamatei. Mira cómo juegan. Ese es un juego que está haciendo él. Él está en otro partido. Él no le interesa como ciudadano si va y le quito, lo pongo a él. Lo que le interesa es tener la oportunidad de poner su empresa o tener un mejor salario. Pero bueno, yo no puedo ofrecer quitar las AAS. No he analizado el tema. Creo que es un tema legal. Ningún presidente del mundo puede estar sin seguridad porque el presidente es el representante legal del país. Entonces, nadie se puede arriesgar a perder un presidente.
Eso no pasa. Es internacional, son acuerdos internacionales. El presidente tiene que estar cuidado. Entonces, las AAS tiene su papel y no se puede quitar las AAS. O sea, yo quito las AAS, además no es competencia mía, es ley. Yo voy a la presidencia y no voy al Congreso. Puedo meter una iniciativa para que me quiten las AAS, pero seguro no va a pasar. Y respecto al plan cuando usted habla de las diferentes acciones que usted quisiera hacer y que muchos políticos llegan y terminan actos de corrupción, ¿qué mecanismo está ideando para el reclutamiento de su equipo? ¿Ya tiene gente que las visualiza en los ministerios? Fíjate que también hay varias gente tecnócrata, hay gente especialista en temas, incluso hay gente que tiene experiencia en temas de, por ejemplo, ministros o cualquier viceministerio, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si yo te doy la lista ahorita con los que he hablado, los Net Center y los otros partidos van a buscarle cascarita y empiezan a atacar. Es que la política es sucia, entonces tienes que cuidarte mucho de eso. Yo aprendo rápido, yo no sé mucho, pero aprendo rápido, muy rápido. O sea, mi cerebro va a 1000 por hora adelante. Entonces, vamos a buscar los puestos idóneos, los candidatos idóneos, como un reclutamiento de una empresa. Pero ¿sabes cuál es la ventaja conmigo? Que no tengo compromisos políticos para ponerlos. Porque ¿qué pasa? En los otros partidos o los políticos tradicionales les dan dinero por tal ministerio y ese ministerio, el ministro no lo pone el presidente, lo va a poner el que le dio el dinero, el financista. Eso sí no va a pasar aquí. Aquí los candidatos, o sea, los ministros van a ser colocados, por mí, que es mi función como presidente, obviamente con una evaluación del desempeño. Y en el momento que tengan que ser removidos, serán removidos. Y yo espero encontrar muchos valientes, sobre todo jóvenes. Yo quiero darle oportunidad a los jóvenes para que vayan ahí a hacer su vida, ¿no? Y una carrera pública que no sé si la leíste o no la hemos agregado, porque ese plan le podemos agregar. No es un plan escrito en piedra. Cualquiera a veces nos sugieren y nosotros evaluamos y le ponemos más cositas. Queremos desarrollar la carrera pública para los jóvenes para que empiecen a hacer una carrera en el Estado como técnicos. Claro, como en otros países. Una pregunta, ¿usted es miembro del CACIF? ¿Pertenece? ¿Está en alguna de las cámaras del CACIF? Ok, mira, el CACIF lo han satanizado mucho. Solo pregunto, la pregunta es si usted es miembro, ¿por qué? Porque dice, Carlos tiene buenas ideas, pero le hago la pregunta, ¿qué va a hacer con el CACIF? Que siempre se opone a todo para el bienestar del país. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con el CACIF? Mira, pues, ¿qué puedo hacer yo como el CACIF? El CACIF es una gremial que no se opone. Antes, el CACIF financiaba a los candidatos. Por eso es que se satanizó el CACIF. El CACIF le daba dinero al candidato que iba a ganar y ponían al presidente. Así funcionaba la política. Eso ya no pasa. Ahora los políticos ya tienen dinero de la corrupción ellos mismos porque son reciclados. O tienen algunos financistas como con empresas constructoras que sobrevaloran obras o el narcotráfico incluso. Entonces, el problema de satanizar el CACIF era eso. Ahora el CACIF sí ha tomado un papel toda la vida en Guatemala, sobre todo en controlar lo que es el Ministerio de Economía, que sí les favorece a ellos. ¿Por qué CACIF es malo? Si CACIF es una gremial de empresarios que agremia, es una federación de gremiales, que agremia a empresas de la construcción, del agro, de la industria. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que ellos están cuidando su negocio, pero el Ministerio de Economía siempre les favorece con barreras no arancelarias. O sea, ellos son los únicos que pueden importar algunos productos o los únicos que tienen que tener una cuota para exportarlos. Ese es el problema serio de que no dejan emerger a otras empresas. Eso sí se acabó. Esos privilegios ya no los va a tener nadie, sea CACIF o sea financista o sea lo que sea, nadie. Porque Carlos Pineda, o sea yo, no voy a llegar con un compromiso con ninguna entidad. Así que no tengas pena, que no hay nada que hacer con CACIF. CACIF siga trabajando y generando sus empleos y generando su economía, pero van a haber más empresas que van a crecer en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, querida audiencia. Recordamos que la vía de comunicación, gracias por estarse comunicando al 3043-8888. Tenemos bastantes preguntas que definitivamente en el siguiente segmento vamos a tratar de plantearlas, pero también queremos seguir avanzando un poco con el plan de país del Plan Pineda, para que nos vaya aclarando también sobre infraestructura, seguridad. Así que si usted tiene preguntas sobre ello, también las puede hacer al 3043-8888. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos aquí en Vamos Guate
Mejor Voto. Continuamos con Mejor Voto, en donde conocemos el plan de gobierno de los candidatos que aspiran a un cargo público en Vamos Guate. Bueno, querida audiencia, estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate en Mejor Voto. ¿Cómo debemos de votar, mi querido amigo Luis Fernando Alves? De forma consciente e informada. Eso es lo que estamos buscando a través de este programa 98.1, que esperamos que usted comparta también con sus familiares, amigos, para que usted tenga una mejor comprensión de los candidatos que usted va a tener aquí, o está teniendo, mejor dicho, como el caso del señor Carlos Pineda. Y ahí usted puede también dejar sus preguntas. Este programa es completamente en vivo. Así es, y no sé si lo mencionaste, perdón, pero si los problemas que teníamos de internet ya están solucionados, y si usted quiere ver el programa completo porque se perdió alguna parte, pues lo puede hacer. Váyase a la página de Vamos Guate o 98.1 y ahí usted va a poder ver esta entrevista y todas las anteriores también. Así que usted puede agarrar una como serie de Netflix, así puede agarrar usted también. Agarrar de serie todas las entrevistas para usted conocer a los candidatos. Así es. Dentro de las preguntas que vamos a resumir Carlos, el tema de seguridad, cómo combatir a las pandillas. ¿Cuál es la propuesta en el tema de seguridad? Mira, el tema de seguridad es muy importante, bastante bien importante. Porque sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversión, no hay trabajo, no hay capacitación, no hay nada, ni ánimo de trabajar. Entonces eso lo podemos resolver inmediatamente. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y las entidades que están alrededor de ellos ya saben dónde están los delincuentes, ya saben cómo operan, ya saben que los jefes están en las cárceles, ya saben que las células de delincuencia dónde están los focos de más peligrosidad. El problema es que ellos tienen las manos amarradas por el OJ, organismo judicial. No hay un juez que les dé las herramientas legales para que ellos puedan actuar. Vayan y cateen, vayan y capturen, vayan y esto. No hay un juez que se quiera arriesgar a eso. Ese es un problema serio que hay que resolver porque el OJ es independiente. Entonces nosotros tendríamos que hablar con algún juez valiente que se atreva a trabajar con nosotros para poder erradicar de una la delincuencia. Pero hay medidas que se pueden tomar y nosotros le queremos apostar mucho a la prevención del delito. Por eso es que vamos a utilizar, como no hay mucho dinero para duplicar la fuerza policíaca, no existe tal cosa, decidimos que 4 policías pueden ser sustituidos por una cámara. Una cámara y detectar el delito. Ahora hay cámaras muy inteligentes que pueden darle seguimiento a una placa o un rostro. Pero bueno, una cámara y tener los focos de más incidencia delictiva con cámaras de seguridad y patrullas atentos a atender. Otro que queremos utilizar son los guardias de seguridad privada, que hay 200,000 guardias en el país. Son 200,000 pares de ojos que nos pueden estar informando, pero hay que darles el equipo también. Hay que darles su radio, su comando de control y estas camaritas pectorales que va a usar la Policía Nacional Civil también, porque en la política de gobierno abierto toda intervención con algún funcionario público tú como ciudadano la puedes grabar. O sea, aquí no hay nada bajo la mesa ni en la oscuridad. Tú sabes que cuando sale la luz desaparece la oscuridad y estas camaritas se están transmitiendo en tiempo real a la nube cualquier interacción y la van a tener en el pecho. Los guardias de seguridad lo van a tener en el pecho, la Policía Nacional Civil, tanto para proteger la vida y la integridad del policía y también del ciudadano que interactúa con ellos. Entonces hay muchas cositas lindas que vamos a hacer. Esperemos en Dios que el pueblo no esté creyendo en las propuestas. ¿Y sabe cuál es el problema más serio? ¿Por qué no se acaba la inseguridad en Guatemala? Porque hasta la delincuencia pacta con los candidatos. Los candidatos le reciben también dinero al crimen organizado. Entonces a ellos también son títeres del crimen organizado. Ese es el problema. Por eso lo importante de hacer una campaña sin compromisos, sin financistas. Eso es lo más importante de todo. Porque entonces tú vas a poder, y el único compromiso que tú tienes que tener es con tu pueblo. Algo que me llama la atención de la parte es, se fortalecerán los mecanismos de control y supervisión de las empresas que prestan servicios de seguridad privada. ¿Cómo? O sea, ya hablamos, darles algún walkie-talkie o lo que fuera. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la inteligencia civil, con el mismo ciudadano, botones de pánico?
etcétera, etcétera. ¿Está pensado, por ejemplo, que los civiles también participen? Fíjate que yo siempre quise ser un tipo de policía para combatir las injusticias, pero como yo era joven, no tenía esas credenciales de la cual yo pudiera parar un carro. Mire, usted está tirando la basura por la ventana y eso es de un delito. No lo haga. Entonces, ¿qué te van a decir? ¿Usted quién le importa? ¿Va? Entonces, a mí me interesaría muchísimo. El problema es cómo filtras la sociedad civil. Cómo no se te filtra o infiltra la delincuencia ahí. Es algo que no puedes tener control. Pero me encantaría si lográramos desde las universidades que los jóvenes empiecen a involucrarse, pero todo es educación, todo es capacitación, todo es denuncia, de crear una conciencia en el ciudadano, porque solo el ciudadano puede tener el control de su país, nadie más. Los políticos, es un error creer que vamos a tener un Superman que lo va a poder ver todo, eso no pasa. O Iron Man, sí. Eso no pasa. Nosotros tenemos que tomar el control y hay mecanismos para hacerlo, pero necesita la colaboración de un buen presidente. Ok. Otro tema que definitivamente a la audiencia le debe de importar es la parte de infraestructura. Wow. Eso es lo más lindo del mundo, que ojalá que pudiéramos hacer todo lo que tengo en la cabeza. ¿Usted tiene empresa de transporte? Nosotros tenemos una empresa de transporte grande de muchos años, desde los años 78, por ahí. Mi padre es el fundador y nosotros, pues, mi hermano, la gerencia y aparte cada quien de nosotros tenemos nuestros camiones y ahí estamos sumados, sí. ¿Y eso cómo le ha afectado a ustedes en el transporte? Mira, sobre todo en los puertos. No tenemos puertos ágiles que podamos ahorrarnos muchos costos de transacción en sacar un contenedor, en exportar un contenedor. Eso es un atraso, pero que si no lo resolvemos rapidito, ninguna empresa quiere invertir en Guatemala. Es el primero que vamos a resolver. Pero te comento, ahí hay rampas de revisión que tienen corrupción y si no pagas dinero no te revisan la mercadería. Hay rampas, hay semáforos selectivos en rojo y que si te sale en rojo por ahí. Y ¿sabes algo? El problema de ser político es que no trabajan, viven de la política. Pero yo no, yo vivo de mi trabajo, yo importo, exporto. Yo tengo cualquier cantidad de actividades económicas. Y el otro día traje una maquinaria y me salió un selectivo en rojo. Yo pagué mi póliza en base a mi factura y mi transferencia bancaria, como se debe hacer. Pagué mis impuestos. No era para que me detuvieran la mercadería ahí 15 días o un mes. ¿Qué pasó? Me pidieron una mordida, yo no la quise dar, obviamente no podía, no puedo, no debo de actuar así, si voy a dar el ejemplo. Entonces me pusieron una multa de 58,000 para ser exacto, quetzales, la naviera por demora de contenedor, por no haberlo descargado en el tiempo que ellos dan prudencial para descargarlo. O sea, ya están hasta en componenda con las navieras, pero eso se les acabó. Y eso es lo que a mí me indigna y a veces me miro molesto, pero no es que sea molesto, es que estoy indignado. Es que ya no se vale, porque esos atrasos, entonces nosotros le apostamos a la automatización de la tramitología de la importación y exportación para crear, yo quiero hacer algo grande, lo que pasa es que es difícil de explicar. Por ejemplo, el recinto portuario en Puerto Santo Tomás de Castilla. El puerto es ineficiente, o sea, se tarda muchísimo, los movimientos se mide por movimientos, son muy lentos, etcétera. Entonces nosotros ya no cabemos, agarraron calles del puerto, los camiones se atascan, porque como he dicho, no crecimos en población, pero no en infraestructura. Lo dije al principio. Entonces yo quiero empezar con el primer tramo para poder ampliar el recinto portuario fuera del puerto. O sea, una vía que conecte como ahí a la orilla del mar, pues solo que pegue el barco, descargue, pero que los contenedores se vayan a sus revisiones y todo a otro lado. O sea, ampliar a otro recinto portuario. Esa es una que quiero hacer. Quiero hacer las cuatro vías de Puerto Barrios al rancho, que son la carretera Atlántico, que iba muy bien hasta el rancho, pero obviamente por la mala coordinación con Taiwán, pero en Taiwán nos ha regalado mucho de eso. Y ya no pudieron seguir porque el gobierno tiene que poner una partecita y nunca la pone. Bueno, o quiere manejar el dinero y Taiwán no se lo quiere dar, lo que quieren ellos hacer la obra, siempre tratando de ver cómo se roban el dinero. Quiero hacer esa ampliación. La ampliación que está parada también, que es la de Cunumán a Pedro de Alvarado, todo lo que es la costa sur. Ahí estamos con una ampliación, ya está el proyecto y todo. Ahí fue el caso Overes, que todo se quedó stand-by, porque Overes se robó todo el dinero con algunos funcionarios, algunos congresistas y etcétera. Entonces todo eso hay que terminarlo. Hay que ir a arreglar y a terminar lo que está. Por ejemplo, una muy importante es la
N50. Esa es una carretera que sube ahí por Sanarate y baja acá por Oriente a la costa sur. Esa carretera lo que logra es que todo el tránsito vehicular pesado, camiones de exportación para el Atlántico, no pasen por la ciudad, sino que con eso vamos a resolver muchísimo el tráfico aquí en Guatemala, y accidentes y peligrosidad y todo. Entonces todos esos camiones van a agarrar para allá. Esos son ya proyectos establecidos que hay que ir a hacerlos, pero con transparencia. Y en ese periodo de 4 años, ¿cuánto cree que le dé tiempo? Ay, Dios, sí, ese es el problema, que no... Mira, hay que empezar a trabajar desde el primer día. O sea, hay que agarrar los proyectos que ya pasaron por todo el proceso burocrático de asignación y planificación, etcétera, y empezarlos a hacer, que hay muchísimos en cola. Eso, desde el primer día nosotros vamos a ver un movimiento. Es más, va a haber tanto trabajo para la gente que está desempleada, que no sé cómo vamos a hacer para cubrir tanta plaza de operadores, choferes, maquinistas, mecánicos, electromecánicos, torneros y toda la cantidad de gente que se utiliza para construcción, que de repente vamos a tener que traer trabajadores de otro lado o en lo que capacitamos a los nuestros. Perdón, Carlos, por el tiempo me gustaría hablamos de infraestructura, hablamos de puertos, hablamos de infraestructura vial, aeropuertos. Por ejemplo, el de Puerto Barrios. El de Puerto Barrios, mira, el aeropuerto de Petén, primero, que es un aeropuerto que ya está listo para volverse internacional. Es un aeropuerto que tiene las medidas, tiene la luz, etcétera. Le faltan un par de detalles. Ahí quiero crear unos hangares enormes para poder darle servicio a aviones, aerolíneas, porque ahora los Estados Unidos tienen un déficit en darle mantenimiento a sus aviones. Entonces tenemos que mandar muchos mecánicos jóvenes, estamos hablando de 4,000, para los Estados Unidos a que se capaciten y que poder usar ese aeropuerto como un host para darle mantenimiento a las líneas aéreas mundiales. Hay mucho déficit en eso. Y como aquí se trata de que la gente trabaje y se capacite y salga adelante y que tenga acceso a buenos sueldos, entonces ahí vamos a crear una bonita fuente de empleo. Luego el aeropuerto, yo quiero hacer un aeropuerto en los llanos de Escuintla. El aeropuerto de La Aurora ya no cabemos. El problema es la conectividad entre la ciudad y ese aeropuerto. Porque si tú aterrizas allá, eso fue lo que hizo El Salvador, hizo su aeropuerto a la orilla del mar, porque ahí obviamente los aviones tienen toda la potencia del mundo y pueden salir cargados. Iberia, por ejemplo, para poder despegar para Europa, viene a Guatemala, aquí descarga, se va a El Salvador y allá llena combustible, porque solo de El Salvador a la orilla del mar puede salir cargado para Europa. De acá de La Aurora no despega. Entonces el aeropuerto de La Aurora ya está saturadísimo. Yo a veces me toma 20, 30 minutos parado en cola ahí en el avión para poder salir, y eso es dinero para las aerolíneas. Entonces sí es necesario hacer un aeropuerto internacional, y a mí el único lugar que se me ocurre son los llanos de Escuintla. Ya hay bastantes proyectos de eso, yo los tengo hasta la finca donde está, pero nunca lo ejecutan. Pero sí tenemos que ver cómo conectamos una vía rápida de ahí para Guate. Ok, bueno, vamos a entrar en preguntas. Y le voy a pedir de favor, tal vez como resumir un poquito más las respuestas para que nos dé tiempo, y ya dentro de poco vamos a entrar a una sorpresa y la tómbola, que son dos actividades que hacemos aquí. Dice aquí, ¿cómo manejaría el tema de los sindicatos de educación? Fíjate que no le tengo miedo a manejar los sindicatos. Yo pues obviamente soy gerente de varias empresas y tengo una relación excelente con mis empleados. Y los empleados lo que buscan es mejores condiciones, justicia, mejores condiciones laborales y mejor salario. Eso es lo que buscan. Los maestros no es que ganen mucho en Guatemala, ¿verdad? Eso es una mentira. Lo que pasa es que tenemos que hacer como que ganen mejor, pero que trabajen y desempeñen mejor. De eso se trata. Pero, sin embargo, les voy a explicar técnicamente y legalmente. La Oficina Nacional del Servicio Civil es la encargada de negociar con el sindicato. Yo voy a ser un empleado más igual que el sindicato en el gobierno, y así lo define la ley. Ahora no lo hacen así porque hacen componendas. Lo que pasa es que los políticos siempre han usado al sindicato de magisterios para hacer cortinas de humo y otras actividades, pero aquí eso se acabó. Okay. Otra pregunta, Lorena Gómez dice, quisiera preguntarle a don Carlos, ¿qué piensa de trabajar principios y valores en el Ministerio de Educación? Las siguientes generaciones necesitan ser educados con ellos.
Por supuesto. O sea, al Ministerio al currículum, al pensum curricular, y por eso es que necesitamos ampliar la jornada, porque no va a alcanzar a enseñarles todo. No solo hay que meterle valores, humanidad y todo lo que nosotros tuvimos por nuestra edad, tuvimos en el colegio, yo no sé si ahora están dando eso, sino que también tenemos que enseñarles un poco de política. Yo quisiera que pudiéramos enseñarle a nuestros niños, obviamente depende del nivel, ¿va? Primero símbolos patrios, qué es la sociedad, lo que era algo de estudios sociales, pero meterle la política hasta que ya estén, miren mucha, así funciona el Estado. De eso se trata el país, porque es que no miro gente interesada en meterse a política para rescatar este país. O sea, y uno solo no puede. Tú necesitas 1,000 personas de confianza para hacer una buena administración en el gobierno. 1,000 personas de confianza. Pues hay que buscarlas. ¿Y dónde están? Y espero que entre la juventud salgan. Ok. Tengo una pregunta más con respecto a la parte educativa y es algo que llama la atención también que estaba en su plan. La alimentación, porque usted mencionó las OPFs, que son las organizaciones de padres de familia. Sí. ¿Por qué ve tan importante la alimentación y cómo la va a amarrar en la parte de salud? Bueno, yo estoy hablando de darle desayuno y almuerzo completo a los niños. Imagínate que le das 3 tiempos de comida a un preso que tal vez mató a alguien y a los alumnos una galleta miserable. O sea, eso no se vale. O un atolito. Entonces hablo de una dieta balanceada por expertos y hay que meterle presupuesto para eso. Lo importante acá es combatir un poco la desnutrición, o mucho, o bastante, porque con 2 tiempos que coman ya los niños van bien. ¿Qué pasa? Eso tal vez aquí en la ciudad no se ve mucho, porque estamos tal vez diferentes, pero tú vas a las aldeas y los niños a veces solo tienen acceso a un tiempo de comida al día. Entonces le vas a quitar una carga familiar y además vas a permitir que la madre pueda ir a trabajar. Es importantísimo también el tema de las guarderías infantiles para las madres que tienen niños pequeñitos. O sea, si nosotros no ayudamos a la mujer a que se desarrolle, a que se capacite, a que aporte, tenemos mucho de padres irresponsables en el interior de la República, muchísima en alcoholismo, en maltrato de la mujer, etcétera. Nosotros tenemos que levantar a la mujer. Yo creo que las mujeres van a ser un pilar importantísimo en el desarrollo de este país. Ahí usted amarraría el artículo 77 de la Constitución de la República que pues hace un llamado a los empresarios industriales, agropecuarios y comerciales a participar en las guarderías y el cuidado de la educación. Haría cumplir el artículo 77. Imagínate, no estoy seguro si el artículo 77 dice eso, sí. Pero en base a la responsabilidad empresarial de las personas, obviamente hay muchos empresarios que ya lo hacen. Que ya de alguna manera se hacen algo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas auditorías extranjeras que si no tenemos esa responsabilidad empresarial, y me incluyo porque yo tengo varias de ese tipo, no nos compran nuestros productos. Okay. ¿Verdad? Entonces, el empresario no es el malo, el empresario es el motor que genera actividad económica. Sin empresarios un país no puede vivir. Además son los que aportan el impuesto para que el gobierno se mantenga. Es increíble cómo pueden tergiversar la cosa a los políticos. Bueno, muchas gracias. Vamos a otro corte y regresamos aquí con Carlos Pineda en Vamos Guate, mejor voto. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi responsabilidad ciudadana en las elecciones? Para votar te tienes que informar. Sintoniza Vamos Guate y conoce a los binomios presidenciales, planes de gobierno y mucho más. Martes y jueves, 5:30 de la tarde, solo por Ilumina FM. El valor de la integridad. La reputación es aquello que los demás piensan que somos. La integridad es lo que somos realmente. Las personas siempre se han esforzado por aparentar ser mejores de lo que son en realidad. La tecnología y las redes sociales han contribuido a querernos hacer aparentar de muchas maneras, pero una vida de fingimiento no trae satisfacción. Antes de poner en práctica tus valores, debes saber cuáles son, porque es tu sistema de valores el que guía tus decisiones y acciones. Vivir con integridad es algo que decides una sola vez y logras día a día. Así como las vallas de contención en una carretera evitan que los automóviles caigan a un precipicio, tu sistema de valores e integridad evitarán que te desvíes del rumbo. Recuerda, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Los valores nos cambian la vida. Un mensaje de Guatemala Próspera y esta estación. Continuamos
Continuamos con Mejor Voto, en donde conocemos el plan de gobierno de los candidatos que aspiran a un cargo público en Vamos Guate. Bueno, querida audiencia, estamos de regreso aquí en Mejor Voto por su programa de todos los martes y ahora jueves en horario especial de Vamos Guate por la 98.1 Ilumina FM. Mi querido Luis Fernando. Gracias. Estamos en esta serie de entrevistas donde estamos tratando de conocer al señor Carlos Pineda y sus propuestas. Dentro de las propuestas que usted tiene está el tema de salud y habla del Ministerio de Salud y del ICS. Y habla de formar un solo cuerpo, un solo ente. ¿Podría explicarnos un poco esta parte? Mira, el tema de un seguro universal que yo he estado pensando, porque tengo mucha gente que va al ICS y le dice, mire, usted no está afiliado al ICS y hay un trámite burocrático. Hay empresas que todavía están esperando que el ICS le dé la autorización de patrono y eso ya pasaron 7 años. O sea, es un problema serio. Dije yo, ¿por qué el ICS no atiende a todas las personas? Entonces, buscando el mecanismo, por supuesto el ICS es autónomo a ustedes. O sea, lo único que hace el presidente es designar al presidente de la Junta Directiva del ICS. De ahí el colegio de médicos te pone otro, la universidad te pone otro, y etcétera. El Congreso creo que pone a alguien también. Entonces el ICS al final está politizado ahorita, a pesar de que no hay presupuesto del Estado ahí. Porque el ICS, en vez de ayudarle, el Estado le quita porque él tiene que atender a sus trabajadores y no les paga la cuota a los trabajadores, la cuota patronal. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que tenemos que resolver primeramente y por eso estamos designando un impuesto privativo, como dice la ley del ICS, para que los proveedores del ICS paguen un 10% de impuesto privativo para cubrir la cuota patronal del Estado, que son 60,000 millones. Fortaleciendo el ICS, dándole transparencia al ICS y que pueda dar un buen servicio, que se lo dé a todo el mundo. Entonces la idea era negociar con el ICS, mire, manejemos en conjunto los hospitales nacionales, la red hospitalaria. Estoy hablando de la red hospitalaria, departamentales, regionales y nacionales. Aquí están remodelados, aquí está el presupuesto, ustedes son expertos en manejar hospitales. Un ministro pues no siempre va a tener tiempo de ver todos los puestos de salud, esa parte va descentralizada para las municipalidades. Remodelados con ambulancia y todos los puestos y centros de salud, SEMI, todos los que no tengan categoría de hospital, que muchas veces es el único acceso a que tienen nuestras comunidades. Pero eso, seguimos en la descentralización. Nosotros venimos y con todo y presupuesto y gasto, miren manejen bien esto, para que haya hospitales, ambulancia, etc. Y entonces cualquier persona va a poder ser atendida, ya sea por un hospital nacional o por el ICS. Entonces,